Hace tiempo quieres comprar tu casa, pero cuando anuncian en las noticias que los intereses van a empezar a bajar, de pronto suben y te dejan peor que al principio. O no han dejado de subir y ya no sabes qué hacer. Tú quisieras conseguir la mejor hipoteca. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque muchas veces cuando quieres conseguir la mejor hipoteca, pides o buscas el menor interés. Pero yo te voy a decir cómo te engañan la mayoría de las veces cuando pides el mejor interés, cuando buscas el interés más bajo. Cuando comparas dos propuestas basadas en el interés más bajo, te estás engañando a ti mismo. Quieres comprar tu casa, pero no sabes qué puntaje de crédito necesitas, no sabes cuánto debes ganar, no sabes cuánto dinero necesitas. Las respuestas a todas esas preguntas las vas a encontrar en mi canal y principalmente el día de hoy vamos a hablar de cómo puedes conseguir comprar tu casa y la mejor hipoteca en cualquier situación. Ayer escuché una frase que me gustó mucho porque parece como si se refiriera a nosotros tratar de comprar la casa esperando a conseguir el mejor interés. Esta plática no tenía nada que ver con la compra de casa ni con los intereses, pero aplica perfectamente. Y dice, lo que se resiste, persiste. Lo que se abraza, se transforma. Si tú sigues tratando de comprar tu casa, pero tienes miedo de todos los cambios diarios, tienes miedo de qué van a decir el día de hoy en las noticias o qué vas a encontrar en internet el día de hoy, porque quieres esperar a que te den las mejores noticias para tomar tu decisión, siento decirte que esta frase te describe perfectamente. Lo que se resiste, persiste. Porque tú te resistes a entender que la vida cambia todos los días y que mientras no estés bajo contrato en una casa, los intereses y el mercado puede subir y bajar y eso no significa nada para ti porque no puedes hacer nada. El proceso de compra de tu casa tarda en promedio 30 días. Así que cuando el mercado suba o baje, es muy probable que ya estés bajo contrato de una propiedad. Pero debes estar tranquilo porque esas subidas y bajadas que anuncian todo el tiempo en las noticias, en televisión, en internet, generalmente son cambios muy pequeños en el mercado y tú ya estás bajo contrato. El precio de tu casa, que es lo importante, no va a cambiar. Si los intereses cambian, te va a impactar mínimamente y solo por un tiempo. Pero es muy importante que observes de manera primordial el precio de la casa que estás comprando, no el del mercado. Para esto, seguramente vas a tener que cambiar en menor o mayor grado de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Como muchas otras palabras de nuestro idioma, viene del griego y en palabras sencillas significa forma de ver. La forma de ver las cosas. Por ejemplo, tú ahora probablemente estás sentado viendo este video y naturalmente estás quieto. Ese es nuestro paradigma. Porque si pudieras salir de la Tierra al espacio exterior, te darías cuenta que la Tierra está girando contigo en ella a 1670 kilómetros por hora. No estás quieto. Y no solo eso, si vuelves a cambiar de paradigma, si vuelves a cambiar de forma de ver las cosas y te sales del sistema solar, verías que la Tierra en su conjunto está girando a 106,000 kilómetros por hora. Este cambio de paradigmas, este ejemplo, sucede en la vida todo el tiempo. Por eso puedes ver a personas que hacen negocios todos los días, compran y venden casas y pagan y parece como si fueran inmunes a lo que está pasando en el mercado. Es porque su forma de ver las cosas es diferente a la tuya. Para ti un cambio mínimo de 0.01% en las tasas de interés, para arriba o para abajo, te pone a brincar de alegría o a llorar. Y no sabes que ese cambio puede significar para ti $2 en tu mensualidad. Y así fueran $100, que es el peor de los casos en la mayoría de las compras de casa, estás dejando de comprar tu casa por $100 mensuales, por ejemplo, durante un año, porque ni siquiera es que van a ser $100 al mes
durante 5, 10, 20 o 30 años, porque eso es lo que pensamos, porque como la mayoría de las hipotecas se contratan a 15 o 30 años, automáticamente tu paradigma te dice que vas a tener que pagar esos 50 o 100 dólares adicionales por 30 años. Y esa es otra mentira que te estás diciendo a ti mismo, porque las hipotecas en promedio en Estados Unidos duramos con ellas 9 años. Pero tú puedes cambiar de hipoteca el año próximo si las intereses bajan. No tienes que continuar con esa hipoteca, pero ya tienes la casa. Sin embargo, tú sigues esperando porque las noticias te tienen aterrado e inmovilizado. Tienes que cambiar ese paradigma, esa forma de pensar, porque te has llenado de miedo. ¿Y cómo podemos transformar ese miedo en confianza? Fundamentalmente hay dos tipos de miedo. El miedo mental, como el miedo a la oscuridad, por ejemplo, y los miedos físicos, como el miedo a un perro rabioso. Este segundo tipo de miedo es muy importante porque si no lo sabes reconocer, puedes tener un problema. Pero el miedo a la oscuridad, como la mayoría de los miedos del ser humano, vienen de la mente, como el miedo a perder en la compra de tu casa, el miedo a no ser inteligente, el miedo a qué van a decir de mí. Si compro la casa en este momento, se van a burlar de mí porque todos me han dicho alrededor, o personas importantes en mi vida me han dicho que no es buen momento para comprar, y yo tengo miedo de verme mal y miedo de perder. Los miedos se vencen cuando tienes una razón fuerte para actuar, cuando tienes un motivo poderoso para hacer eso que tienes en mente. No solamente comprar una casa, cualquier cosa que quieres hacer y te da miedo, debes saber por qué lo quieres hacer, y ese motivo es el que te va a ayudar a vencer ese miedo. Se va a desmoronar y se va a transformar en confianza. El antídoto natural del miedo es el amor, no directamente el valor. El valor es la consecuencia. Por ejemplo, imagínate que estás en la cima de dos edificios muy altos conectados por una tabla y tienes que cruzar del otro lado. Tienes un miedo impresionante a hacerlo. Jamás lo harías. Pero ¿qué te parece que del otro lado de esa tabla, en ese edificio, está alguien muy importante para ti, como un hijo pequeño? Y está ahí jugando, y sabes que si no cruzas ese edificio y lo rescatas, puede caer. En ese momento te olvidas del miedo y te llenas de valor por el amor que tienes a ese hijo. Es así como se vence el miedo. Cualquier escenario que puedas estar pasando, piensas en tu hijo pequeño y desaparece el miedo. Cuando no quieres comprar tu casa por todos los temores a esos aspectos externos, estás pensando en el corto plazo, estás pensando en factores externos, no estás pensando en por qué quieres comprar tu casa, no estás pensando en el beneficio que va a ser para ti y para tus hijos. ¿Por qué superas el miedo a emprender un proyecto? Porque amas esa causa, porque amas la posibilidad del resultado. El antídoto natural del miedo es el amor. ¿Y por qué una persona es valiente? Porque ama eso que quiere hacer. Y como ama eso que quiere hacer, se olvida de sí mismo. Y esto es lo que tú no haces cuando solo piensas que el mercado está muy alto, que las tasas de interés subieron otra vez y ni siquiera sabes cuánto significa para ti en dinero esa alza en la tasa de interés. En la mayoría de los casos, si lo supieras, te avergonzarías de haber esperado tanto tiempo. En el momento en que nos olvidamos de nosotros mismos, el miedo se desvanece. Recuerda, si quieres comprar una casa a crédito o de contado en Estados Unidos, puedes contactarme para una asesoría gratis. Yo soy experto financiero con licencia federal para realizar préstamos y las consultas son gratuitas. Hey Alberto, ¿y cómo consigo la mejor hipoteca entonces? En el video que aparece acá arriba te muestro a detalle cómo te engañan si pides la menor tasa de interés. Es un proceso un poquito largo, pero sumamente sencillo, y una vez que lo entiendes, sabrás la forma correcta de buscar la mejor hipoteca. En el video te muestro un poco a fondo la parte técnica de cómo debes acercarte a la hipoteca,
Pero te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. No sé si has escuchado hablar de la pirita o conoces la pirita. Es una piedra que parece al oro. De hecho, le llaman el oro de los tontos. Durante la fiebre del oro en California, en la década de 1840, hubo personas que encontraban pirita y salían enloquecidos, fascinados, porque pensaban que habían encontrado oro, pero en realidad era pirita. Cuando consigues una hipoteca solamente basándote en el interés más bajo, tal vez te han vendido pirita y fue lo que pediste. Tú llegaste buscando y preguntando por el menor interés, nada más. Cuando compras tu casa al menor costo total, el menor costo mensual y el menor costo al cierre, el dinero que vas a traer a la mesa, ahí has encontrado oro. Pero para eso tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu paradigma. Y si quieres saber cuánto debes ganar para comprar esa casa, te invito a ver el siguiente video. No te detengas, tú puedes.